La Santa Biblia, una recopilación de 66 libros divididos en 2 testamentos separados. Y por si no lo sabías, en su versión estándar en inglés consta de casi 800,000 palabras. Estas palabras poseen un valor perdurable y sirven como piedra angular de nuestras leyes, ética, código moral y fuente de fe para casi la mitad de la población mundial. Ahora, de seguro hay cosas que no sabes sobre el gran manual de instrucciones, incluso los mandamientos, estatutos y juicios que el Señor, tu Dios, nuestro Dios, nos mandó para enseñarnos y nos pongamos en práctica. Aquí te contamos la historia completa sobre la Biblia. ¿Quieres saber más? Aquí te lo contamos. Antes, recuerda suscribirte a Secretos Revelados si te interesan los secretos más profundos de nuestra historia antigua. También activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nuestro contenido en el futuro. Vamos a comenzar. Empecemos con Deuteronomio 6. Considerada como contenedora de la palabra de Dios, la Biblia es un libro de inspiración, inmensa belleza, sabiduría y compasión. Aunque ha sido traducida a casi todos los idiomas de la tierra, sus orígenes están envueltos en la oscuridad. Sabemos poco acerca de su compilación y nos preguntamos si las palabras de Dios llegaron a nosotros en su forma original, tal como fueron pronunciadas por lo divino. Así que, ¿quién fue el primero en plasmar las palabras eternas por escrito? Algunos creen erróneamente que la versión King James de la Biblia cayó del cielo un día, pero no. La Biblia es una biblioteca, y las bibliotecas se construyen a lo largo de largos años y siglos. Es el producto de toda una comunidad de hombres y mujeres dispersos por aproximadamente 1000 años. Desde la primera palabra en la Biblia hebrea hasta la última. Es extraordinario, y muchos rabinos judíos creen que las escrituras del Antiguo Testamento, especialmente la ley de Moisés, son tan espiritualmente inalteradas que ninguna mente humana puede comprender todo lo que Dios ha escrito allí. La Biblia es un detallado registro de la historia humana que une 2 de las mayores religiones del mundo. El Nuevo Testamento narra la historia de aquel llamado Jesús, aunque incluso esa narración está envuelta en misterio. Desconocemos dónde fueron escritos los evangelios, cuándo fueron escritos y por quién fueron escritos. Estos son detalles que no podemos pasar desapercibidos. ¿Es tan indefinible el origen de la Biblia como el surgimiento mismo de la religión? ¿Tan antiguo como la búsqueda más temprana de la humanidad por lo divino? ¿Podemos identificar a aquellos que nos entregaron el libro de los libros? Las pistas para desentrañar este enigma pueden estar ocultas dentro de estos textos antiguos, pero por cada descubrimiento hecho, por cada respuesta encontrada, surge una nueva pregunta. Esto lleva a los estudiosos a explorar el misterio de quién escribió la Biblia. Las personas que una vez caminaron por esta tierra antigua nos brindaron un legado atemporal, la Santa Biblia. El libro que conocemos hoy puede haber sido el resultado de una fusión de historias, ideas, tradiciones y cronologías entrelazadas durante 1000 años o más, abarcando desde el éxodo de Egipto hasta la vida de Cristo. Y es que la Biblia es el superventas perenne del mundo, con cerca de 100 millones de copias nuevas impresas cada año. Rastrear su linaje es emprender un viaje extraordinario, pero comprensiblemente es una búsqueda no exenta de controversia, ya que algunas de nuestras convicciones más profundas y apasionadas están entrelazadas con este libro considerado sagrado por muchos. Sin embargo, las hazañas heroicas de hombres y mujeres comunes, varios profetas, sacerdotes, villanos, héroes y reyes que desempeñaron un papel en la creación de la Biblia, no son separadas por un periodo inmensurable de tiempo. Solo sus fantasmas y ecos perduran. Para rastrear su camino, nuestro viaje de descubrimiento hacia los orígenes tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento comienza aquí, en el Medio Oriente. La región aún guarda muchos secretos de aquellos días ya olvidados, pero el paisaje guarda silencio sobre el misterio de cómo el libro más venerado en la historia humana llegó a ser escrito. A veces, las arenas nos entregan una pequeña pieza del rompecabezas que arroja luz sobre la narrativa bíblica, pero es a los propios textos a los que el erudito debe recurrir para aprender cómo y cuándo
surgió la Biblia. Encerradas en estas palabras están las respuestas sobre el origen del libro sagrado. La tarea es difícil. Siglos de traducción y edición pueden haber dejado poco parecido con los escritos originales, especialmente en lo que respecta a los libros más antiguos de la Biblia, el Pentateuco conocido como la Torá hebrea o los 5 libros de Moisés. Se dice que Moisés recibió las palabras sagradas de Dios aquí en el monte Sinaí durante el éxodo de Egipto, y la Biblia nos dice que Moisés mismo las escribió y las entregó al pueblo. La tradición religiosa nos ha enseñado que Dios se las reveló a Moisés en Sinaí, pero por mucho que luchemos con el problema, es muy difícil no ver algún aspecto de interferencia, intervención humana o tal vez actividad literaria en este extenso conjunto de textos que llamamos la Torá. Incluso la Torá misma nunca afirma exactamente que Moisés escribió todo. Hay una sección que dice que Moisés escribió estas palabras, pero nunca dice que todas las demás palabras en este libro. La creencia se originó en tiempos pre-rabínicos y rabínicos, en los primeros siglos antes de Cristo, por muchas razones, entre las que se encuentra que no puedes establecer la autoridad del libro de una manera mejor que diciendo que Dios lo escribió. La pregunta sobre quién escribió la Biblia a menudo ha provocado una respuesta defensiva por parte de la Iglesia y la sinagoga. Desde un punto de vista tradicional, los textos sagrados son palabras impartidas o inspiradas por lo divino, y comprensiblemente, incluso ahora, para muchos, la autoría de la Biblia permanece más allá de toda duda. Creemos que la Torá fue escrita por la mano de Moisés, pero dictada a él por Dios mismo de una manera totalmente divina, no diferente a como dictarías una carta a un secretario. Dios podría haber utilizado ángeles, podría haberlo escrito él mismo, o podría haberlo expresado en forma escrita con su palabra hablada. Él, siendo omnipotente, omnisciente y omnipresente, eligió usar seres humanos, ya que su mensaje es para el hombre. Por lo tanto, ya sea que Moisés esté escribiendo el Pentateuco, o Mateo, Marcos, Lucas y Juan estén escribiendo los Evangelios, o cualquiera de los 40 hombres y mujeres que fueron instrumentales, cada uno de ellos, bajo inspiración divina, escribió textualmente, según las instrucciones de Dios, pero a través de su propia personalidad y esencia. Además, se cree que el campamento comunal fue el escenario alrededor del cual se transmitieron las primeras historias bíblicas. Historias y genealogías se transmitieron de boca en boca, contadas y recontadas muchas veces. Sagas épicas de conflicto, liberación y redención se representaron con relatos de contacto ancestral con lo divino, transmitidos verbalmente de generación en generación. La Biblia se divide en 2 secciones distintas. La primera es el llamado Antiguo Testamento, o la Biblia hebrea, que incluye los 5 libros de Moisés desde Génesis hasta Deuteronomio, también conocidos como la Ley. Luego están los libros históricos o los profetas, que incluyen Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Finalmente, están los escritos, que incluyen el libro de los Salmos, Proverbios, Lamentaciones y Crónicas, un total de 39 obras. El Nuevo Testamento, que trata sobre la vida y enseñanzas de Jesucristo, consta de 27 libros divididos en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, seguidos de los Hechos de los Apóstoles y las cartas, y finalmente, el libro de Apocalipsis. Sin embargo, estos no son los únicos textos religiosos. Son simplemente aquellos que fueron canonizados o aceptados como dignos de inclusión en la Biblia por diversas autoridades eclesiásticas a lo largo de los siglos. Un conjunto de libros conocidos como los apócrifos a veces se incluye como un apéndice a la Biblia. Cualquier búsqueda de la autoría original debería comenzar con la fundación de toda la estructura, por lo que el enfoque ha estado invariablemente en los textos más antiguos, en el Pentateuco, los primeros 5 libros de Moisés. A medida que los estudiosos comenzaron a explorar la profundidad de la narrativa bíblica, surgieron patrones asombrosos. Claramente, los textos parecen contener una multitud de estilos de escritura diferentes. Podrían ser obra de muchas mentes,
muchos autores, muchos contribuyentes? Si es así, ¿quiénes eran? ¿Y es posible que la palabra de Dios se revele en todas sus versiones? Una revelación gradual que aún continúa. Cuando Muhammad Adib, un joven niño árabe en busca de una cabra perdida, tropieza con un polvoriento tesoro de jarras de cerámica en una cueva cerca de Qumran en 1947, deja al mundo atónito. Este es el tesoro bíblico más antiguo y fabuloso jamás encontrado: los rolos del Mar Muerto. El descubrimiento de la biblioteca en el Mar Muerto ha sido crucial para nuestra comprensión de la Biblia y su naturaleza: quién la escribió, cuándo, cómo y por qué. Esta biblioteca reveló al menos una parte de cada libro de la Biblia, excepto Esther, en un manuscrito 1000 años más antiguo que el manuscrito hebreo más antiguo que teníamos. Ahora albergados en el santuario del libro en Jerusalén, los rollos fueron escritos durante una era que abarcó los últimos 300 años del judaísmo, antes de la destrucción de su lugar más sagrado, el Gran Templo. Hablan de una próxima escisión que dividiría la fe en facciones opuestas. Compelentes y evocativos, los rollos fueron escritos en el momento en que nacía una nueva religión, el cristianismo. Gran parte de la literatura contenida en los rollos bien pudo haber sido conocida por Jesús mismo. No tomes riquezas de un hombre que no conoces, no sea que solo agregue a tu pobreza. Si Dios ha ordenado que mueras en tu pobreza, así lo ha designado, pero no corrompas tu espíritu por ello. El rollo del Mar Muerto, descubierto entre 1947 y 1960 en 11 cuevas, produjo un total de 800 rollos y abundantes fragmentos de manuscritos que habían permanecido sin ser molestados durante 2000 años. Escritos en pergamino y papiro, los textos abarcan varios temas, principalmente en hebreo, pero también con algo de griego y arameo. De los 127 documentos, algunos representan textos canónicos presentes en las Biblias modernas, pero muchos contienen pasajes nuevos para los estudiosos. Algunos documentos aparecen hasta 19 veces, escritos por diferentes escribas, lo que sugiere una posible recopilación de diversas fuentes. El manuscrito más inusual en la colección es un rollo de cobre encontrado en la cueva número 3. Enumera 64 ubicaciones de tesoros enterrados en el área, pero nunca se ha encontrado nada. Parece que el rollo de cobre fue escrito en cobre en lugar de cuero, como todos los demás rollos o papiros, debido a que era una lista de tesoros, un documento del templo. Los documentos oficiales del templo a menudo se escribían en cobre, según Paralelos y otros templos. Dado que los rollos fueron enterrados cuando los romanos destruyeron los templos, algunos académicos han especulado que quienes los escondieron también podrían haber estado involucrados en ocultar los tesoros y artefactos del templo, pero esto es improbable debido a la profunda división entre los esenios y los sacerdotes de Jerusalén. Aunque los rollos ofrecen una visión tentadora de la política de la época, dicen sorprendentemente poco sobre quién los escribió o quién los escondió en estos acantilados imponentes. Es probable que los rollos fueran colocados en las cuevas por un grupo que esperaba regresar y recuperarlos durante la Gran Guerra con Roma entre el 66 y el 70 d.C. Es posible que solo algunas personas supieran dónde estaban, ya que hay cientos de cuevas en la zona donde se encontraron los rollos, y no puede haber sido un conocimiento común cuáles contenían estos grandes tesoros. Hay altas posibilidades de que aquellos que tenían las llaves perecieran, probablemente a manos de los romanos, enterrados cuando Jesús caminaba por la Tierra Santa, predicando una nueva visión del mundo justo antes de una guerra en la que Roma casi aniquiló al pueblo de Israel. Los rollos preservados en las cuevas de Qumran ofrecen algunas pistas sobre sus autores, pero proporcionan una visión dramática de la diversidad de textos que existían mucho antes de que las Sagradas Escrituras se compilaran en la única obra que ahora conocemos como la Biblia. Si te ha gustado este video, regálame un like, comenta qué te ha parecido en la sección de comentarios. Recuerda suscribirte a este canal y compartir este video. Gracias por llegar hasta aquí y que Dios te bendiga.